La verdad, en un informe preparado por Rolando que tiene que ver con Milagro Sala, Rolando. ¿Cuántas cosas hemos escuchado decir de Milagro Sala, no? En algún momento el kirchnerismo la presentaba como un apóstol que había hecho y había logrado en Jujuy lo que nadie había logrado. Ahora que cambió el gobierno la metieron presa y la tienen presa y cada vez le aparece una causa y otra acusación nueva. ¿Qué hay en verdad detrás del fenómeno de Milagro Sala, la Tupac Amaru, las cooperativas? Por eso viajamos a Jujuy para ver la obra y las acusaciones contra Milagro Sala. Apóstol de los humildes. Acá los chicos están terminando de estudiar. ¿Por quién? Por esa líder que está detenida. Corrupta. No se pueden manejar recursos públicos por millones de pesos sin rendirle cuenta a nadie, llevándose todo el mundo por delante. Presa política. ¿Milagro Sala es una presa política? No, de ninguna forma. Patotera. A los compañeros que adherían a nuestra agrupación, echaron malamente de las casas. Hizo lo que nadie había hecho. Es uno de los mejores colegios que lo tienen acá en San Salvador de Jujuy. Se enriqueció como cualquier sindicalista. Yo lo tenía cuando recién habían empezado los pititos estos, viste, que valía 120. Construyó casas, salitas y hasta un parque acuático. Hagamos un parque. Y empezamos a hacer cosas, digamos, y nadie diseñó nada, no pensábamos que íbamos a hacer esto. Armó un estado paralelo. Es una dirigente social que manejaba un estado paralelo en Jujuy. Cambió miles de vidas y destinos. No se olvide que acá hubo muchos hechos de violencia, hubo muertes en Jujuy, que hasta el día de hoy nadie sabe quién la produjo, cómo se hicieron. En Jujuy, a la hora de hablar de Milagro Sala, no hay matices. Los que la detestan pueden ser de derecha o de izquierda, pero todos creen que bien presa está. En cambio, los que la adoran creen que todo se trata de una persecución por su obra, que consistió en haberle dado a los más pobres algo que el Estado nunca les había dado antes. Informes América viajó a Jujuy para ver de cerca la obra de Milagro Sala, pero también la furia que dejó a su paso y los cargos que la mantienen presa. Sacó Jujuy adelante a todos. Dicen que acá éramos pobres, pero ella les dio a la juventud, a los viejos, a todo laburo, trabajo, casa, vivienda, salud, educación. La gente del resto del país no conoce y no sabe, salvo aquellos que visitaron Jujuy, cuál era la vida que llevábamos los jujeños. Acá en Jujuy ella era el gobierno y el que acompañaba era Fellner, tapando todo lo que pasaba y hacía Milagro Sala. Ese proceso ignominioso contra Milagro Sala, ese proceso judicial traído de los pelos, ilegal. Hay una denuncia que ha presentado el señor gobernador por la supuesta malversación de 29 millones de pesos. ¿Cómo fue el momento en el que te sacaron la vivienda? Horrible. Ha sido como que, no sé, como me hubieran quitado algo que yo nunca más iba a recuperar. Nunca en los últimos años hubo en la Argentina tanta controversia por un detenido. La mitad de la Plaza de Mayo está ocupada por un acampe en defensa de Milagro Sala. La iglesia intercedió por ella. El presidente Mauricio Macri tuvo que hablar de Milagro Sala en Suiza y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, insiste en que bien presa está. Cada día que pasa ratificamos más en nuestra posición, reivindico más la posición de que cumpla la ley. Hay 19 expedientes más que no pueden rendir cuentas, que también van a meditar 19 demandas penales más. Pero la verdad sobre Milagro Sala hay que buscarla en Jujuy, donde está detenida, acusada de haberse quedado con 29 millones de pesos destinados a diferentes cooperativas. De la denuncia de los propios cooperativistas se desprende que había extorsión porque se los obligaba a retirar los dineros y a entregarlos, los cuales se llevaban en bolsas directamente el efectivo, en camionetas particulares, a distintos domicilios. Fundamentalmente se denuncia el domicilio de Milagro Sala y de otros dirigentes más de esa agrupación. Era un estado de impunidad, de conmoción permanente, de violencia, con un manejo irregular de fondos, con una pérdida total de la institucionalidad, con intromisión en la justicia.
tenía un poder incluso superior al del propio gobernador. Ella disponía las obras que se tenían que hacer, el destino de los fondos, los recursos, y por la denuncia que expresa el señor gobernador, esos fondos no se rendían o no se presentaba la documentación respaldatoria correspondiente. Cuando cortábamos una ruta y caían los camiones de ella a reprimir a los compañeros que estaban reclamando por el hambre, la miseria y la desocupación, y los reprimían. Esa es la peor traición que hizo Milagro Sala a la clase trabajadora. Bueno, villana o heroína, ¿no? Bueno, puede que todos los que hablan tengan una parte de la verdad, aún aquellos que dicen que le deben todo a Milagro Sala. Puede ocurrir que todos lo notable, Mónica, tengan es que una parte de la las verdad. casas están. ¿Se acuerdan que hace poco yo les traje una investigación también sobre lo que había pasado en La Rioja con Beder Herrera, donde también había cooperativas, ONG, fundaciones, que eran truchas, que iban por ventanillas, se llevaban la plata, después la plata no aparecía, las casas de esas fundaciones eran domicilios fantasmas, bueno, y eran 600 millones de pesos. Acá las casas están, las escuelas están, y no solo están, son mejores que las del propio Estado. La Tupac tiene la escuela más grande de Jujuy. ¿Por qué no habría podido hacer todo eso y además robar? Es que, bueno, este es el problema. ¿Por qué no habría podido? Cuando vos ves las construcciones que están, pero al mismo tiempo ves las casas que tiene, que son inexplicables con su propio sueldo. Los dos hijos que tienen cada uno un Fiat 500, que no se puede justificarlo, y no se sabe de qué trabajan, y tienen cada uno un Fiat 500 último modelo. Y ella misma, que maneja un auto Smart, y dice que se lo regalaron en una vaquita de 15 amigos, es raro, o sea, el contraste es raro, pero viste que siempre por ahí uno puede explicar con papeles un montón de cosas, pero a veces el modo de vida es lo que te termina condenando. Y lo que no se puede soportar en ninguna provincia es que haya un Estado paralelo. Ese es el otro problema, que era tal la degradación del Estado en Jujuy, que en algún momento del kirchnerismo se empezó a darle más fondo a Milagro Sala. Era la gobernadora Milagro Sala. De Jujuy. Claro. Aún esa mirada alberga la de aquellos que dicen, bueno, está bien, pero hizo. Es el roba pero hace. Hizo, y alguno puede tener una versión del Estado diferente a la que tenemos vos o yo, lo cual no quiere decir que nosotros estemos en condiciones de bancarla o de bancarlo o avalarlo. Pero alguien puede decir, yo prefiero ese tipo de organización social a la que me propone el Estado jujeño al Estado nacional. El desafío para Gerardo Morales va a ser mantener o superar lo que hizo Milagro Sala. Claro. Porque no solamente meterla presa por ahí era fácil. Ahora hay que ver si logra mantener las cosas que hizo Milagro Sala, haciéndolas desde el Estado o con las propias cooperativas. También hay que decir que algunos cooperativistas se abrieron, ¿viste cómo es el dinero? Arreglaron enseguida. Arreglaron, ¿viste? Hay muchachos que se abrieron rápidamente, se fueron del otro lado. Pero el nivel de polémica es tal que, hablando, y ya hay una causa judicial, la causa judicial no parece muy sólida por ahora, pero hay acusaciones de que ella, o gente o allegados a ella, manejaban narcotráfico, la barra brava de un club de Jujuy, creo que Gimnasia y Grima. Y exceden de la corrupción que tiene que ver con el manejo de los recursos públicos. Y lo que sí hay testimonios a patadas es el de la intolerancia. Viste que gente como tipos que se pasaban a la lista del perro Santillán en el sindicato de municipales de Jujuy, y como tenía una casa en un barrio construido con la Tupac, le decían te vas y te vas porque vos te fuiste con el otro. Digo, cosas que son de una intolerancia que uno dice, bueno, no forma parte de los códigos de las buenas costumbres, al menos. La realidad es que Morales tiene, como vos decías, una dificultad, que es poder sostener el nivel de paradójicamente una vara muy alta. Claro. Pero a la vez tiene el desafío de que la justicia encuentre elementos para encuadrar la conducta de Milagro Sala dentro de nuestros tipos legales. Porque no en meras transgresiones a la cultura política. Alberto Fernández, que uno no puede sospechar a esta altura de que sea kirchnerista, profesor de Derecho Penal de hace muchos años, me decía el otro día en tercera posición, dice, la causa primera por la que la meten presa es insostenible, porque si no, digamos, esta instigación al tumulto y qué sé yo, era insostenible, sí. O sea que la tuvieron presa. Después le metieron otra causa, que es la del supuesto robo de los 29 millones de pesos. Ahí también le dice, mirá, no tiene antecedentes penales, es muy difícil que la mantengan presa por eso. O sea que ya la detención, por más que sea la peor y que se haya robado los 29 millones de pesos, ya la detención es difícil de sostener jurídicamente. Claro, o sea que tiene mucho de detención política. Eso no le disculpa por los errores que haya cometido.
Y si el choreo lo cometió, Sí. pero jurídicamente es como difícil de sostener. Salvo, como se dijo, que gradualmente están largando información respecto de todo lo desaguisado de Milagro Sala, y la próxima sea más pesada y tenga que ver con un supuesto vínculo con el narcotráfico. Y muertes, porque hay casos de tipos que dicen que tipos de la Tupac mataron a otros como parte de ajuste de cuentas. Esto en relación a tener, perdón. Un militante radical en plena campaña, era un chico de 20 años en un confuso episodio donde dicen que estaba volanteando y que fue supuestamente gente de la Tupac a llevarlo y después Sí, hay otro caso en Tilcara de una ocupación de terrenos, hay otro caso de un militante allegado del Perro Santillán, hay varios casos de estos enfrentamientos. Claro. Esto en relación a mantenerla o no detenida. Después está el otro tema de la evaluación de lo que es este formato y esta cultura política para... ¿Querés ver las escuelas? ¿Querés ver el parque acuático? Dale. Bueno, la segunda parte. A Milagro Sala la acusan de haberse quedado con dinero de las cooperativas y en verdad su modo de vida no la ayuda. Tiene una gran casa en un barrio humilde de las afueras de la capital de Jujuy y otra de fin de semana en uno de los barrios más caros de la ciudad. Ambas casas tienen pileta con tobogán, una verdadera obsesión de Sala, que además se mueve en un auto Smart. Eso lo regalaron su amigo, le regalaron como 15 amigos, le regalaron eso para el cumpleaños de mi mamá. En materia de autos a sus hijos tampoco les va mal. No queda claro de qué trabajan, pero dos de ellos tienen un Fiat 500 cada uno. Ahorré plata trabajando, pues nosotros hice un montón de cosas. Nosotros también antes de todo esto éramos vendedores ambulantes. Pero pese a las denuncias que la llevaron a la cárcel, hay algo que ni siquiera sus peores detractores se animan a decir, y es que Milagro Sala y sus cooperativas no hayan construido cosas asombrosas para la realidad de Jujuy. Una de ellas es esta escuela, la más grande de toda la provincia. No se reduce solo la obra de Tupac Amaru a las cooperativas de construcción de viviendas, sino, por ejemplo, la realidad educativa. ¿Qué lugar es este? Este lugar es el edificio que comparten el Centro Educativo Germán Abdala, otra institución que se llama Colegio Olgaredes, también de la organización, y otra institución más de nivel terciario, las primeras dos secundarias, esta otra, el Instituto Tupac Amaru, de nivel terciario. Y además tenemos anexos en muchos puntos de la provincia, con lo cual matriculamos cerca de 5.500 alumnos por año. Es uno de los mejores colegios que lo tienen acá en San Salvador de Jujuy. ¿Cuántos chicos vienen a estudiar acá? Acá son por turno 1.400 alumnos por turno. ¿En primaria? En primario. Sí, ¿y tenés primaria, secundaria? Primaria, secundaria y terciario a la noche. ¿Y hay escuelas tan grandes en Jujuy? Como estas no. Los chicos vienen a merendar. O sea, todo acá es gigante. Acá comen, todo eso. Este es uno de también los comedores más grandes. Acá entran 800 chicos por el comedor. Yo no sé de dónde he nacido. Tengo dos versiones de mi vida. Una, que me dejaron una caja de zapatos en la puerta de la casa donde vivía mi mamá. Y la otra, que en el hospital. Lo que no sé es quiénes son mis padres verdaderos. Milagro Sala casi nunca concedió entrevistas. Su biografía apenas se la conoce por este documental, Milagro en Jujuy, rodado por uno de los más prestigiosos directores argentinos, Miguel Pereira. Yo cuando fui a mi casa, terminé la secundaria, iba a segundo año de secundaria, venía a Picola y por ahí la policía me corría de la terminal. Y vos sabés que donde iba yo a vender cosas me corrían, por solo hecho ser negra, por solo hecho ser mujer, y me daba mucha indignación, a mí me daba bronca. Por supuesto que ahí cuando uno vive en la calle se comienza a rozar con mucha gente, como gente buena y gente mala. Milagro Sala es huérfana, fue chica de la calle y vendedora ambulante. Fue abusada y conoció la miseria desde muy cerca. Cuando decimos de que podemos hacer algo, no solo decimos, sino lo hacemos. El otro día inauguramos la pileta de natación de la villa. Sé qué emoción que sentía. Porque muchos chicos bien humildes, pero bien humildes, que hace hasta el año pasado se bañaban en el río lleno de basura, hoy tienen su pileta de natación. De esos años duros, dicen, le quedó una obsesión por las piletas a las que nunca llegaban los hijos de los pobres. Por eso,
En todas las escuelas construidas por la Tupac Amaru hay piletas y Milagros Sala dispuso en persona la construcción de este parque acuático. Este es el barrio Alto Comedero, donde funciona la cooperativa Tupac Amaru. Ahora vamos a ir a la zona de las piletas del parque acuático, que es uno de los más grandes de la región. En este lugar, bueno, también fue construido por la cooperativa para el esparcimiento de los chicos. Esto no se cobra. No se cobra nada, es gratis, es para toda la gente que quiera venir, tanto como acá como las piletas. Son impresionantes. Sí, son 10 millones de litros de agua que entra. ¿Qué otras actividades hacen? O sea, vienen acá los chicos que sería el anfiteatro, donde vienen a hacer aerobia, algunos vienen a ensayar, como ahora está el carnaval, la utilizan la canchita de básquet, la están utilizando como si sería algo de recreación, de baile, para los chicos. Vienen ensayeros, vienen algunas murgas. Acá los responsables verdaderos de que esto haya sucedido en Jujuy es Milagros Sala, que era la ejecutora, pero por detrás estaban los que le fomentaban todo, que era el gobernador, que era el gobierno anterior, que era Cristina Kirchner. Carlos el Perro Santillán es un legendario dirigente sindical jujeño. Acá se viene el argentinazo. Nosotros tenemos la responsabilidad histórica. Nosotros tenemos que hacer ese gran argentinazo. En los 90 se hizo famoso resistiendo al menemismo y en esos años fue compañero de lucha de Milagros Sala. La conocimos de los años 90 en las luchas. Ella era una militante de ATE, estaba junto con ella en un frente que teníamos nosotros, todavía existe, el Frente de Gremios Estatales. Ahí es a donde nos relacionábamos. Hoy Santillán cree que Milagros Sala cambió desde que empezó a tener dinero y poder. Nosotros nos persiguió todo el tiempo, a nosotros nos quiso tomar como organización social los galpones, nos quiso correr de los galpones recuperados que teníamos. En el sindicato nos disputó, el sindicato mandando a tomar al sindicato. Y a los compañeros que adherían a nuestra agrupación que disputaba el sindicato, los corrieron, los echaron malamente de las casas. A una de las compañeras le pusieron droga en la casa y cayeron con la policía y la sacaron. Me imagino también la emoción de llegar a tu casa, ¿no? Tener tu lugar para tus hijos. Mi casa era, para mí, era prácticamente tocar el cielo con la mano. ¿En qué barrio era? En la Tupac Amaru. Viví tranquilo un tiempo, pero después ya empezaron los problemas. Yo tenía mis cosas ahí, me compré mis cosas y cuando un buen día yo llego, habían cambiado la cerradura de mi casa. El problema venía porque yo estaba con el perro Santillán. ¿Cómo era vivir en la Tupac? ¿Es verdad esto de las persecuciones, de las reglas internas? Contá un poco cómo era. Hagamos de cuenta que éramos una pequeña Cuba, que teníamos que regirnos por el reglamento que ella decía. Era como un country privado, que nosotros teníamos que rendir cuentas de lo que nosotros hacíamos, todas estas cosas. Inclusive a mí me dijeron una vuelta que si ellos iban un día y no me encontraban, yo tenía que poner en el vidrio de la ventana de mi casa dónde me había ido yo. ¿Cómo fue el momento en el que te sacaron la vivienda? Horrible. Vernos de golpe, perder todo, ha sido como que, no sé, como me hubieran quitado algo que yo nunca más iba a recuperar. Y así fue, nunca más recuperé nada. Hice una denuncia también en la brigada y la que me tomó a mí la denuncia, según ella, dice que han hecho las verificaciones y ella también me amenazó a mí de que si yo seguía con el tema de la denuncia, que seguía diciendo de que ellos a mí me habían sacado la denuncia, que ella a mí me iba a hacer meter presa. ¿Tuviste miedo? Sí, claro que tuve miedo. ¿Por vos, por tus hijos? Por mis hijos. Acá hubo muchos hechos de violencia, hubo muertes. Sacó Jujuy adelante. Acá en Jujuy ella era el gobierno y el que acompañaba era Pelmer. Y miren, voy a confesar algo. Este era mi sueño. Bueno, ahí uno se pregunta, no son todos dirigentes, la gente, la que recibió las casas, hoy está esperando que Milagros Sala salga en libertad, hay repercusión en Jujuy como la hay en Plaza de Mayo. Pero hay un dato interesante y es que tuvo menos votos que cooperativistas. Sí. En los lugares donde donde estaban los barrios fuertes de la Tupac, ni siquiera ahí terminan ganando. O sea muchos aceptaron lo que les dio, pero no la votaron. La propia gente que se benefició de eso tenía algún grado de resistencia. Por estas razones que decíamos antes, porque probablemente todo sea cierto. Recibieron las casas, recibieron beneficios, un montón de cosas, y hay otras tantas
que no hubieran querido tener que vivir, como la que relata esta señora de sumisión a un estado de cosas. Lo que hay que preguntarse además, ¿qué es lo que no era Milagros Sala? Porque no era una ministra, no dirigía un sindicato. Digo, nunca quiso ser candidata a gobernadora, apenas si era ahora candidata al Parlasur, pero manejaba la provincia, los relatos de todos los pero la manejaba porque el Poder Central la proveía de un flujo. Exactamente, porque había un bypass desde el kirchnerismo puro. Y claro, había un milagro decía al gobernador, pero el argumento era tan extraño que desde el kirchnerismo decían, bueno, ella roba menos. Y las cosas se hacen. Ahora, Rolo, acá una mujer describía algo así como un accionar de policía KGB, el hecho de, si vos te ibas a algún lado, decir a dónde te ibas, dar toda la información respecto de tu paradero. ¿Qué tiene eso de decir? ¿Cuánto hay de verosímil y cuánto no? Ya, son montones los testimonios que dicen eso. Montones. Pero también están los montones de la gente que la idolatra, o montones de los testimonios que te dicen que iban los dirigentes de tal o cual partido a jugar, no se podía ir con visitantes, iban los directivos, y la barra brava de Gimnasia se les iba encima hasta que Milagros Sala los paraba y les decía, che, no se metan con los muchachos, y los invitaban a cenar.